tiene que ser en el momento preciso. Y me refiero a que tendrás que dejar de hacer lo que estás haciendo secularmente para dedicarte a la obra del Señor. Dijo, sé muy atento, y me citó un pasaje bíblico, me citó acerca de Juan el Bautista y me dijo, ¿no te has fijado que Juan el Bautista llegó justo a tiempo? En otras palabras, comenzó a proclamar el evangelio del reino de Dios en el momento justo, antes de que Jesús fue el vocero, el que iba adelante. En otras palabras, dijo, no lo hizo después, sino lo hizo en el momento justo. Entonces se me quedó eso grabado, y llegó el momento en el que Dios trató conmigo. Tuve la confianza y la seguridad que era el momento, y así lo hice, simple y sencillamente. Todas las personas y todos los hombres de Dios han pasado por tiempos de espera, todos. Desde aquellos que van a un consultorio médico esperando un tiempo de espera, pero hay veces o una cita de trabajo o cosas similares. Pero en ocasiones las que son más desesperantes, o que nos desesperamos más o nos angustiamos más, es cuando tenemos una petición delante de Dios y no llega, porque siempre queremos que Dios lo haga pero rápido. O sea, tú eres poderoso, tú eres bueno, Señor, aquí estoy. Dice Proverbios capítulo 13 versículo 12 que la esperanza que se demora es tormento al corazón. Eso se me hizo muy interesante. Oye, la realidad, cuando tú abres el libro de Lucas, cuando vas al capítulo 1, ves cómo se entrelazan la historia de Jesús, el nacimiento de Jesús, la proclamación de que nacería de una virgen, pero también del llamamiento, de los inicios, cómo se originó el ministerio de Juan, el nacimiento también sobrenatural. Y se me hace muy interesante el capítulo. Bueno, Juan, Lucas en general es muy impresionante la narrativa que contiene. Y el capítulo 1 del libro de Lucas son 80 versículos. Creo que es uno de los capítulos más grandes de la Biblia. Leerlo detenidamente vas a encontrar mucha riqueza, y allí está contenida la historia que hoy comparto contigo. Es la historia de Zacarías. Es interesante porque lo menciono. Zacarías llegó a ser el padre de Juan el Bautista, el que iría delante de Jesús y prepararía el camino proclamando, y es conocida como una voz que clama en el desierto, como un hombre con un ministerio muy singular. Oye, pero la historia de Juan comienza con Zacarías, y es interesante. Y aquí sale una primera declaración. Dios responde en su tiempo. No es en mi tiempo, no es cuando yo quiero, sino es cuando Dios sabe los momentos precisos. Dice en el versículo 8, aconteció que Zacarías, trabajando en su orden sacerdotal, ofrecía incienso. Eso es lo que dice, delante de Dios, según la orden de su clase. Y esto es muy interesante. No creas que por ser sacerdotes siempre iban a participar en la liturgia del templo. No, se llevaban por suertes. Y eso es lo interesante, que justo en el momento que tenía que ser, ni antes ni después, oye, Zacarías le tocaría ofrecer incienso. Y es muy interesante, es entrar al santuario, presentar los incensarios, y vamos, y fue sorprendido. Podría haber sido cualquier otro día, oye, podría haber sido en otro momento, pero creo que en Dios no hay coincidencias sino propósitos, porque así es Dios. Para Zacarías era un día normal en su oficio sacerdotal. Lo que siempre hacía, o lo que siempre se hacía en el templo, lo estaba desarrollando y haciendo, hasta que Dios se hace presente y se manifiesta a través de un ángel. Vamos, y todo cambió. Se puede decir que el panorama y la escena cambió totalmente, pero en el tiempo de Dios. Es impresionante lo que ahí se dice, conforme a la costumbre. Vamos, Zacarías fue sorprendido porque nunca esperó que ese día fuera sorprendido por Dios con un anuncio de un ángel,
con un mensaje en esa dimensión, que su esposa, que ya eran ancianos ambos de edad, tendrían un hijo. En otras palabras, sería sorprendido. Y vuelvo al punto: muchas veces nosotros venimos a nuestras reuniones, puede ser porque somos cristianos, porque amamos a Dios, pero muchas veces el congregarnos, aún hasta el orar, se puede volver una costumbre más que tener una relación viva, oye, delante de Dios. No estoy diciendo que sea malo venir al templo, sino venir con objetivos, venir con disposición, venir con expectativas. Yo diría, yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que están aquí vinieron con expectativas delante de Dios, que Dios haga algo en su vida, en su casa, en su familia, en su negocio? Porque creo que así tiene que ser. Debemos de estar expectantes en cuanto a la fe. Vamos, es interesante cómo Dios interviene en cada detalle, y hay veces las cosas especiales de Dios pueden suceder en los días normales nuestros y pueden convertirse en algún momento en un día singular, inolvidable de lo que Dios hace. Se lo voy a decir de una manera muy sencilla y lo va a entender. El día en que el Señor lo salvó fue un día especial para usted, un día inolvidable. El día en que usted fue bautizado con el Espíritu Santo fue un día único y es memorable para usted. El día que lo sanó de esa enfermedad que tenía, crónica, qué sé yo, fue impresionante. O el día que vio la provisión y la bendición, lo que Dios hizo en su casa, no se le olvida y tiene hasta los detalles. Es más, hay oraciones que hemos hecho que sabemos que los sentimos y palpamos, que los cielos están abiertos y quedan grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra memoria. Oye, porque fue algo especial. Le voy a decir algo. Creo que en ocasiones Dios quiere sorprendernos y bendecirnos y llevarnos a otra dimensión y a otra relación más profunda. Oye, en la intimidad con Él. Sea su nombre glorificado. Porque cuando Dios se manifiesta, oye, todo se transforma en nuestro corazón. En primer lugar, hay paz en nuestra vida. Recibimos dirección, recibimos respuesta y podemos decir que Dios es bueno. Y si está de acuerdo conmigo, diga amén. Me llama la atención lo que dice el versículo 13. Cuando llega el ángel y se presenta, lo primero que le dice, tus oraciones han sido oídas. Y esto se me hace muy interesante, porque hay veces nosotros hemos estado orando insistentemente por algo, una familia, o por nuestra familia, por un trabajo, o no sé, por alguna situación familiar, por alguna crisis que estamos enfrentando. Y es entonces que podemos desesperarnos, como lo dije al principio. Pero las cosas y las respuestas de Dios se dan en el tiempo de Dios. Diga conmigo, en el tiempo de Dios. No es antes ni es después. ¿Se acuerda de ese pasaje del libro de los Hechos que es muy interesante? Es muy interesante y dice que estaba Pablo y Silas en la cárcel y que estaban en una actitud espiritual o positiva y estaban cantando a la medianoche. Y hasta la medianoche dice que Dios se hizo presente en esa cárcel. Dice, y la cárcel fue sacudida y ellos fueron liberados. Pero fue hasta la medianoche. Vuelvo al punto, fue en el tiempo de Dios. La conquista de Jericó fue en el tiempo de Dios. Estoy diciendo, la respuesta que usted necesita va a ser en el tiempo de Dios. Oiga, no lo quiero desanimar, pero creo que Abraham casi tenía 100 años cuando llegó la respuesta de Dios. Pero ¿sabe cuál es lo impresionante? Llegó la respuesta de Dios. Oye, nosotros somos tan desesperados que decimos, Señor, bendíceme y bendíceme ya, y dame un trabajo y dámelo ya. En otras palabras, y cambia a mi esposo y cámbialo. ¿Qué pasó? Me dejaron solo, hermanos. Nosotros tenemos, nuestro horario es muy diferente al horario de Dios. Es en el tiempo de Dios que suceden las cosas. Fíjese que es muy interesante. Cuando usted ve el pasaje en general, no solo se trataba de traer
de responder a un deseo de una oración familiar, sino de que se cumpliera el propósito de Dios. Vamos, en la vida, el propósito de Dios en la vida de Zacarías y en el futuro hijo que tendría. Es interesante todo lo que está inmerso en el pasaje. Primero que nada dice que se describe la espiritualidad de ellos, y esto es interesante a las personas que Dios escucha. Vamos, podemos ver que eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en los mandamientos y en las ordenanzas de Dios. Eran personas rectas y piadosas. No solamente les gustaba ser corteses, sino eran piadosas, temerosas de Dios, y se esforzaban ser fieles a Dios. Fíjese que es importante lo que haces mientras esperas la respuesta de parte de Dios, porque esto es determinante. Es importante lo que estás haciendo en lo que llega tu respuesta, o Dios abre las puertas, y es interesante nuestra actitud. Me llama la atención que pasaron los meses. El deseo de todo padre y el deseo de Zacarías y de Elizabeth era tener un hijo, y me imagino que en los primeros años estaba ese deseo presente, pero esa era una necesidad delante de Dios, que Dios respondería años después. Es interesante que no solo se habla de la espiritualidad, sino también se describe su condición. Dice que en ese momento eran personas mayores, y añadiendo un punto más, dice que esta mujer, Elizabeth, era una mujer estéril. Pero al pasar los años y leyendo el pasaje, me da la impresión como que se habían conformado a esa condición, porque tal vez los años fértiles ya habían pasado, sus mejores años. Ya había cesado la costumbre de las mujeres, y en otras palabras no había posibilidades. Es impresionante entonces cómo Dios espera y se glorifica, oye, en la vida de las personas. Y hay veces nosotros tenemos expectativas que queremos que Dios lo haga de esta manera, y Dios tiene su tiempo, pero también tiene su forma. La escritura a mí me dice, la palabra de Dios me dice que nada es imposible para Dios, y por lo tanto, si nada es imposible para Dios, por lo tanto podemos decir todo es posible para Dios. Puede cambiar, puede restaurar, puede vivificar, puede proveer, puede abrir puertas que están cerradas, puede hacer cosas extraordinarias. Estoy diciendo, puede llenar con su Espíritu Santo, puede sanar tu corazón, puede hacer algo extraordinario, puede traer sanidades, puede hacer maravillas. Y si estás de acuerdo conmigo, di un fuerte amén. Imagínate, ¿no? Que llegas a tu trabajo, porque ese era el trabajo de Zacarías, y está un ángel esperándote. Pregunto, ¿cómo sería nuestra reacción? ¿Y tú cómo entraste, no? La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores para los que son herederos de la salvación. ¿Y por qué no decirle? Y de hecho hay hasta un libro que escribió Billy Graham que se llama Ángeles en Misiones Especiales, y habla del ministerio de los ángeles, que son innumerables, que Dios los envía, que son mensajeros, etcétera, etcétera. Pero imagínate la escena, que llegas al trabajo, abres la puerta o abres la oficina, y está ahí un ángel y dice: tengo un mensaje para ti. Y vas a decir: ¿y este cómo entró? ¿Cuál sería la reacción? Porque hay veces leemos y podemos juzgar a los personajes y decir: no, yo le hubiera dicho, te estaba esperando, mano. Angelito, te estaba esperando. Mire, la realidad de las cosas, que siempre solemos sorprendernos con las cosas sobrenaturales de Dios. Zacarías lo que atinó a hacer es impresionante. Fue sorprendido. Primero se asustó, luego se asombró, y después reaccionó y empezó a cuestionar al ángel. Y le dijo al ángel en el versículo 18, y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué se conocerá esto? En otras palabras, porque si no lo sabes,
mi señora y yo ya somos viejos, avanzados de edad, y ella nunca ha podido tener hijos. En otras palabras, es estéril. Volvemos al punto y al texto bíblico. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Ahora predíquese usted mismo. Nada es imposible para el Señor. Dije nada. Él puede traer a tus hijos. Él puede hacer cosas extraordinarias. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona? Me impresiona que después de tantos años de estar esperando y orando, de pronto aparecen los cuestionamientos o aún hasta las dudas. Pregunto, ¿puede ser que en nuestra vida haya obstáculos? Vamos, haya dudas o haya temores ante las circunstancias que estamos enfrentando. Es más, a lo mejor usted ha usado el calificativo, eso es imposible, es un caso perdido. Ha usado esa frase pensando tal vez en su cónyuge, pensando tal vez en la situación económica. Eso es imposible de pagarse, eso es imposible de rescatarse, eso es imposible de solucionarse. Vamos, es impresionante que muchos de nosotros en ocasiones nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo manejarlos. En algún momento dado, el mismo apóstol Pablo, dice que se encontró siendo afligido por un aguijón. Y por cierto que no se describe. Y dice, le he pedido a Dios que me quite esa aflicción. Y el Señor le respondió, bástate de mi gracia. Algunos teólogos dicen que el problema de Pablo era un problema de vista. Tienen sus argumentos, pero que posteriormente fue sanado, porque hay textos, no me voy a meter en el pasaje, que hacen alusión de que recibió gracia y favor y sanidad, expresan eso. Pero el punto es, llegó un momento en el que Pablo estaba siendo aguijoneado por algo, no vamos a decir los ojos, por algo. Como hay cosas que en ocasiones aguijonean a nuestra fe. Un ejemplo, una economía escasa, un matrimonio en crisis, una enfermedad persistente, un hijo rebelde, y puedo llegar, este es mi aguijón, y solamente vamos, no sé cómo hacerlo, ni sé cómo llevarlo, ni sé cómo vivirle. Es impresionante entonces las maneras en que Dios obra. Es más, podemos decir que la pregunta que hace Zacarías es válida. ¿Cómo va a ser esto? Vamos, la realidad, Zacarías conocía acerca de Dios, conocía los mandatos, los mandamientos, los salmos que hablan de la grandeza de Dios, pero conocía su problema de familia, conocía sus limitaciones. Yo ya estoy viejo y mi esposa ya está viejita y también pues no puede tener hijos. Te quiero decir que no permitas que tu incredulidad o que tus limitaciones limiten a Dios, porque en ocasiones nosotros mismos nos anulamos y decimos, se me hace muy complicado. Pero volvemos al punto, la frase aquí es, Dios responde a pesar de nuestras incredulidades. A lo mejor, si usted hubiera sido el mensajero del ángel, hubiera regresado al cielo y le hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Agarraste a un hombre muy incrédulo, ¿por qué no te buscaste a otro que tuviera menos problemas emocionales, por decirlo de esa manera? ¿Por qué no te buscaste otra pareja más joven para que esto se llevara adelante, el plan y el propósito que tú tienes? Pero a pesar, vuelvo al punto, a pesar de nuestra incredulidad, Dios escucha nuestra oración y hemos visto el favor de Dios en nuestra vida, porque le voy a decir cuál es la razón. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque se acuerda de que somos polvo. Estoy diciendo que para siempre es su misericordia. Vive Dios,
Dije, vive Dios. Dios no busca hombres perfectos, sino busca hombres dispuestos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Estos hombres esta pareja, y en lo particular, habían guardado su testimonio por muchos años y sabía dónde estaban y sabía cómo estaban. Yo le pregunto, ¿qué acaso usted ignora o no piensa que Dios sabe cómo está y sabe dónde está? Yo creo que lo sabe perfectamente porque Él es omnisciente, todo lo sabe, y no solamente es omnisciente, sino es omnipotente. Estoy diciendo que abre ríos, abre ríos en los desiertos, hace cosas extraordinarias, hace que las redes se llenen, hace que el aceite se multiplique. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Hace que un desayuno dé para 5,000 personas en el Nuevo Testamento. Da vista a los ciegos, da lengua a los mudos y a los tartamudos. Da fortaleza al que está paralítico. Y al de doble ánimo lo levanta y dice, yo te sostengo y yo te bendigo. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando yo veo el pasaje, tengo la impresión de un gran reloj señalado me refiero al reloj de Dios, señalado casi a punto de las 12, y decía, antes de las 12 o antes de la hora cero, tengo que activar mi palabra y tengo que, advertir o preparar a quién irá delante de mi hijo. Porque en la antigüedad, cuando un rey llegaba a una nación, tenían que enviar mensajeros, y Juan sería el mensajero que Dios prepararía en un lugar piadoso. Y eso es lo interesante. No era cualquier lugar, era la casa de Zacarías. Y por lo tanto aquí hay una tercera declaración. Dios responde para manifestar su propósito. El Señor pudo usar a otras personas, pudo haber sido en otro tiempo, pudo haber sido en otro lugar, pero Dios necesitaba que fuera el sacerdote Zacarías, ya viejo él y su esposa. No tendría que ser ni antes ni después. Dios necesitaba que en ese tiempo Juan naciera, ni antes ni después. Dios crearía expectativas con el nacimiento sobrenatural del Bautista, de tal manera, porque el ministerio de él estaría enfocado al pueblo de Israel. Crearía expectativas porque Juan era una figura, Zacarías era una figura pública, y todo lo que empezó a acontecer adentro fue del dominio público. Cuando usted lee los versículos y la historia completa, se va a dar cuenta de algo, que Zacarías tardó más de lo normal. Y entonces los sacerdotes y el pueblo que ya conocían, yo pregunto, ¿a qué hora nos vamos de aquí del culto nosotros? Pregunto. Y si se pasa de las 9, ¿qué pasó? No, yo pregunto, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué decimos? Algo pasó, ¿qué decimos? No, hombre, estuvo el culto tremendo. Se aventó el pastor, no se crea. Se aventó de la plataforma al piso, Y empezó a suceder algo anormal, que se dieron cuenta. Dice que todos oraban. Por cierto, que todo estaba así como muy encuadradito, ¿no? Cuando usted ve la liturgia de ellos, los rezos, los cantos, todo estaba así en la liturgia de ellos, cuadrado en cuadrado. Pero que cuando Dios rompe esa cuadratura y escribe fuera de la línea y dice, aquí estoy y quiero hacer algo diferente y quiero hacer especial, porque yo soy soberano, yo soy rey, yo soy Señor, yo tengo el control, yo tengo el dominio, sea su nombre glorificado. Él lo puede hacer. Y luego empezaron a decir ahí los que estaban afuera orando, la multitud, en el versículo 10, oye, ¿cómo se tarda Juan?
Fíjese que es muy interesante todo lo que sucedía en el templo antiguo. De hecho, nadie podía entrar, solamente las que habían sido seleccionadas para el oficio. Y de hecho a los sacerdotes o sumos sacerdotes, cuando entraban hasta el lugar santo, le ponían en la parte de abajo de las túnicas como una especie de campanitas, de tal manera que la gente que estaba afuera, mientras los sacerdotes hacían los expiación por los pecados o presentaban el incienso, podrían escuchar las campanitas y decían: está vivo. ¿Qué decían? Porque se estaba moviendo. Está vivo, está vivo, está vivo. Pero estaba tardando más y se estaba escuchando ahí algo y decían: está vivo. Oye, lo impresionante del pasaje es que Dios responde para manifestar su propósito. Ya lo dije, pudo haber usado otras personas, otros lugares y otros tiempos, pero tenía que ser, oye, Zacarías, un hombre fiel, o su esposa, una mujer anciana y estéril, para que el plan, vamos, se puede decir que el propósito de Dios se cruzaría con el deseo de ellos, y vamos, y sería en el momento justo, ni antes ni después. Qué impresionante es esto. Dice la escritura, yo decía que Dios lo hizo así para crear expectativas acerca del nacimiento, porque Zacarías era una figura pública, y de pronto que Elizabeth, hermano, ya no le quedara la túnica y que estuviera embarazada posteriormente, sería toda una noticia. Y de hecho, cuando sale este hombre de ese lugar, por cuanto había dudado, dice que el ángel le dijo: no vas a hablar hasta el día que sea cumplida esta palabra, y que tu hijo, en otras palabras. Así que imagínese a Zacarías saliendo entonces del santuario sin poder hablar, y todos llegaron a una conclusión. ¿Cómo decir? No existía el lenguaje de las señas, hermanos. ¿Cómo decirle que allá adentro estaba la gloria de Dios? Que estaba el omnipotente. ¿Cómo decir? Y luego que se había aparecido un ángel. ¿Cómo decirle? Y en otras palabras, es más, mire, le voy a platicar una experiencia. No sé si aquí está la hermana, pero aquí hay una hermana que el día que el Señor la bautizó con el Espíritu Santo, duró varios días hablando. Ella no se quedó hablando en otras lenguas. Ella no se quedó muda, ella se le soltó la lengua. Y cuando se fue a su casa, hermanos, siguió hablando lenguas. Y en su casa apenas estaban empezando a venir su cuñada, su cuñado, sus hijos, apenas estaban empezando a venir. Y me dice una hermana que estaban hasta preocupados con lo que estaba pasando, porque solo llorar y hablar lenguas. Y cuando quiso escribir algo, ¿sabe qué escribió? Escribió en lenguas. Hasta que se le bajó la borrachera, decimos, no. Estoy diciendo que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, porque puede. Santo eres Dios. Fíjese que es muy interesante lo que sucede. 1:66. Y todos los que oían lo que estaba sucediendo lo guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y luego se refiere al niño, la segunda parte, y dice: y la mano del Señor estaba con él. Se refiere con Juan. Esto es interesante. El propósito eterno de Dios con Zacarías, mis hermanos, es muy interesante. El propósito, oye, es que viniera Juan, pero Zacarías también vino a ser protagonista. Abrió una puerta de carácter espiritual, porque habían pasado 400 años que no se escuchaba una voz profética que dijera: así dice el Señor. No había una profecía.
todo era la liturgia establecida en el templo, pero nada fuera del ordinario. Y por lo tanto, cuando Zacarías tiene la revelación o escucha lo que sucede y luego el milagro consumado, y lo primero que habla después dice, empieza a profetizar. Después de 400 años de silencio, estaba entonces Zacarías abriendo una puerta profética, vamos, en el sentido de que el fluir y la gracia de Dios y el trato de Dios para con Israel sería nuevamente que levantaría hombres y mujeres, que habría voz de Dios, que habría, cosas extraordinarias. Estamos hablando del propósito, y en lo particular con el niño que nacería, es impresionante porque él prepararía el camino del Mesías. Estamos hablando de que él sería el que hablaría acerca de que el reino de los cielos se había acercado, de que se arrepintieran de sus pecados, porque habría salvación. Un mensaje fuerte, un mensaje claro, un mensaje directo, pero era también un mensaje de gracia. Hay salvación, hay liberación en Cristo Jesús. El Señor, el Mesías prometido viene. Vamos. Y de hecho, cuando Zacarías empieza a profetizar, habla de su hijo, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás. En otras palabras, te constituirás como una voz que clama en el desierto. Y así se le conoció, como alguien que habla al corazón de la nación, al arrepentimiento, a que sean restauradas relaciones padres e hijos y padres, pero sobre todas las cosas que se volvieran a Dios de todo su corazón y quisieran sendas rectas para que la gloria de Dios fuese manifestado en ellos. De tal manera que cuando el Cristo aparece, Juan había allanado el camino. Es impresionante, había proclamado acerca del advenimiento del Rey de Reyes, pero todo, escúcheme, todo comienza con Zacarías. Y le voy a decir algo más fuerte: todo comienza con usted. Porque qué suave, ¿no? Con Zacarías, pero también todo comienza con usted. Porque aquí no solamente estamos para recordar enseñanzas, porque nosotros como padres podemos influenciar en la espiritualidad de nuestros hijos. Fíjese lo más impresionante, le voy a decir algo. Cuando tú lees el 1:80, el último versículo, fíjate lo que dice el 1:80. ¿Me lo pueden poner por favor? El 1:80, por favor. Dice, fíjese, y el niño, se refiere a Juan, ya después de que nace, creció y se fortaleció en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pregunto, ¿quién fue su maestro? Pregunto. Yo pregunto, ¿quién fue su maestro? ¿Lo llevó con Gamaliel o lo llevó al desierto? Lo llevó al desierto. Lo tuvo en un lugar apartado. Le tuvo que haber enseñado los mandatos, los mandamientos, pero también le pudo hablar y decirle: Dios habla y tienes que saber escuchar la voz de Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es justo. Toda la instrucción, porque de hecho, permítame decirle que los padres eran responsables de la educación de los hijos. Y le voy a decir algo que sucedió, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero cabe mencionarlo. Cuando viene la reforma protestante, se debatió mucho entre los líderes cristianos si se establecían las escuelas dominicales, porque así los teníamos nosotros el día de enseñanza. Porque una parte de los líderes de ese tiempo decían que le iban a quitar responsabilidad a los padres de enseñarle a los hijos, y que ese era el trabajo de los hijos, de los padres, enseñar a sus hijos, instruirlos en el camino y en la fe.
Pero estoy con Zacarías solamente para decirle, finalmente fue más fácil decirlos, pues traigan los niños a la iglesia y aquí vamos a poner maestros. Y qué bueno que hay maestros. Y qué bueno que se pueden enseñar esos, pero el principal responsable y quien modela la fe en la casa son los padres. Si este hombre era irreprensible, justo y temeroso de Dios, eso fue lo que vio Juan. En ese tiempo el ambiente sacerdotal no estaba tan bien. Eso es lo que dice la historia. Es más, no tenían discernimiento, porque a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Estaban orando constantemente acerca de la venida del Mesías, y cuando Jesús nace en Belén, no se percataron y ellos seguían en el templo con los rituales, oye, orando por el Mesías, y el Mesías ya había nacido en Belén de Judea, como estaba escrito. Y ese es el punto, porque fue llevado al desierto. Ya me quitó el texto, hermano, póngamelo por favor. Fue llevado al desierto y fue instruido, vamos, en ese lugar, y conoció hasta el día de su manifestación. Y por cierto que es muy interesante, no fue un sacerdote, aunque tenía el derecho sacerdotal por parte de su padre y de su madre, mas sin embargo fue un profeta que bendijo a la nación y que habló al corazón de la nación. En otras palabras, lo importante es que tus hijos sean cristianos, y lo que van a desarrollar en la obra de Dios puede ser muchas cosas dentro y fuera de la iglesia, desde luego bajo los parámetros cristianos. Pero ahí dejo ese tema. Pero es interesante. Fíjese que todo comienza, o Dios responde para manifestar su propósito. Todo estaba en el propósito eterno de Dios. Una sincronía perfecta, una maquinaria perfecta, cómo se dan las cosas y cómo suceden las cosas. Pero voy aterrizando. Dios responde para manifestar su gloria. Dice el versículo 19, pues de hecho el versículo 19, el versículo 20, vamos, habla de la sentencia. Vamos, no hablarás más, quedarás mudo por un tiempo hasta que tu hijo nazca, hasta que se cumpla todas las cosas. Y se me hace muy interesante que cuando se presenta el ángel le dice, yo soy Gabriel, en otras palabras. Ahí dice en el versículo que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte, según el versículo 19, estas buenas nuevas que traerán gozo y salvación, que traerán gozo a tu corazón y que traerán esperanza para la nación. En otras palabras, no era cualquier mensajero. Es interesante, vamos, quedaría mudo hasta el cumplimiento de la palabra o de la promesa dada. Y tal vez tú digas, bueno, ¿qué es esto? La mentalidad sacerdotal había influido en su forma de pensar y actuar. Todo lo que sucedió ese día estaba fuera del ritual que le habían enseñado, en otras palabras. Y vuelvo al punto que siempre lo que es sobrenatural de parte de Dios suele sorprenderlos. Una manifestación gloriosa, un mudo sin poder explicar, un nacimiento sobrenatural. Y todo el mundo decía, pues este niño se va a llamar Zacarías, porque es el único hijo, los amigos, los parientes. Y él de una u otra forma se había comunicado con su esposa y dijo, no, se llamará Juan, porque hasta el nombre le dieron del cielo, que significa amado de Dios. Y es interesante cómo Dios quita la tristeza pasada y trae gozo al corazón. Y toda la aflicción desaparece cuando nos acercamos y confiamos y creemos, y cuando Dios obra en nuestras vidas. Es Dios. Y el resultado de esto, mis hermanos, es que yo veo que la fe de Zacarías fue renovada. Después de esto, Zacarías ya no fue el mismo, hermanos.
Y lo digo por la escritura, lo digo por lo que está escrito. Puedo ver un hombre mayor, un viejo hombre con una nueva misión. En otras palabras, como que Zacarías ya estaba esperando su jubilación. Si sabías que había cierta edad en que entraban los sacerdotes al servicio y luego ya eran jubilados y entraban las nuevas generaciones. Es muy interesante todo el ritual. Pero él tenía una nueva misión. Engendraría un hijo, instruiría un hijo. Vamos, es lo impresionante. Transmitiría el mensaje al hijo, guardaría y cuidaría a ese hijo. Es impresionante. Y digo una segunda verdad: un viejo sacerdote con una nueva pasión. Su antigua profesión, oye, no le había causado tanta satisfacción como lo que ahora estaba viviendo. Conocía a Dios, conocía la gracia, pero ahora conocía el poder de Dios. En otras palabras, estaba hablando y estaba profetizando. Es impresionante lo que se dice de ellos, o lo que dijo, o lo que proclamó. Y si quieres, vamos ahí al versículo 66, 1:66. Fíjate lo que dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y dice: y nos levantó un poderoso Salvador. Este es en el momento en el que Él está, oye, en el que se le abren los labios, y después de escribir en una tablilla que no se llamaría Juan, sino que no se llamaría Zacarías, sino Juan, dice que su lengua se abrió y lo primero que habló fue glorificar a Dios. Y luego dice: un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y dice en el versículo 71: salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen. Voy terminando. Un viejo sacerdote con una nueva pasión. Juan no solamente, me refiero a Juan el Bautista, no solo anunciaría, sino que prepararía el camino del Señor. Y concluyo con esta frase: un viejo adorador con un nuevo canto. Eso es lo que surge del versículo 67. Se le conoce como el Benedictus, o la bendición, la expresión que fluye del corazón al ver la salvación y al ver el cumplimiento, porque empieza a hablar del Mesías y de las promesas y de la grandeza de Dios. Tal vez tu fe y mi fe necesiten hoy un nuevo aliento. Que Dios nos vivifique por medio de su Espíritu Santo. Que Dios nos renueve. Que Dios traiga nuevas fuerzas a nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, que el Señor gobierne nuestros corazones. En otras palabras, porque no se trata de nosotros, y Él lo entendió perfectamente. Porque Zacarías no anduvo, vamos, hablando mucho acerca de lo que él vivió, sino de lo que Dios haría, y del mensaje y de la promesa cumplida del Mesías. Si las circunstancias, voy a invitar, aquí están, hermano, si las circunstancias que estás viviendo no son como las que tú pensabas o querías en la vida y en la fe, debemos de entender que Dios tiene su tiempo. Él ha escuchado tus oraciones, Él conoce tus anhelos, pero ni es antes ni es después, sino en su tiempo. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? La Escritura dice que Él dará fuerza, que Él dará nuevas fuerzas al que está abatido, al que está cansado. La Escritura habla de que en Él podemos ser fortalecidos por medio de su Espíritu Santo. La Escritura dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y a eso apelamos.
A lo mejor estás aquí y lo que voy a decir tal vez sea para alguien en particular y no para todos. Porque hay veces, hay personas que lo que están haciendo es no siguiendo a Dios, sino que están huyendo de Dios. Te voy a platicar una experiencia que me acaba de pasar. Necesitaba una persona que me ayudara a limpiar un pozo que tengo en la casa. Y me recomendaron a uno. No lo conocía. Nomás le digo el nombre, el primer nombre, se llama Luis. Y cuando se subió a la troca y lo llevaba para mi casa, el Señor me habló muy claro y me dijo, él me conoció, él iba a una iglesia y está huyendo de mí. Primero le piché un café y le dije, bueno, te voy a dar algo más que un café. Y le dije, sabes, no te conozco, no sé quién seas, pero siento en mi corazón que tú andas huyendo de Dios. Se quedó bien serio y empezó a trabajar y hizo lo que tenía que hacer. Y ya cuando terminó, esto acaba de pasar, cuando terminó de hacer, que ya lo iba a llevar, dijo, lo que me dijo es cierto. Tengo a mi esposa, está en Estados Unidos, tengo mis hijos. Le dije, sí, te portaste mal y te deportaron. Y se me quedó viendo. Le dije, se te hace muy difícil regresar a los caminos de Dios. Dije que esto es para alguien que está en una situación parecida. He escuchado una y otra vez y ha visto milagros en su vida y ha visto la mano de Dios, pero no se ha rendido a Dios. Hoy es un buen día. Y a lo mejor estás aquí porque estás en un momento tan difícil, tan crítico, pero te digo una verdad.